para reproducir a todas las especies, a todas las cosas, para dar forma a todo lo que es, ha sido y será. Hay un Sefirot secreto que es Da'at. Y se encuentra precisamente en Yesod. Ese Sefirot secreto es en cuestión de tantrismo, todo ese conocimiento tántrico que debidamente utilizado nos permite la autorrealización íntima del ser. Así pues, el primer triángulo, Keter, Chokma y Bina, es el Padre en síntesis, indivisible. Luego viene el segundo triángulo, y es conveniente entenderlo, Chised, Gebura y Tiperet, incuestionablemente, el segundo triángulo es crístico, y el centro básico del segundo triángulo, su centro nuclear, dijéramos, fundamental, es Tiperet. Chised, Gebura y Tiperet, es el espíritu triuno manifestado, hijo del Padre, pero su centro básico, estructural, es precisamente el alma humana, Tiperet. Luego viene el tercer triángulo, pues, está formado por Netzach, Had y Yesod. Netzach es propiamente el mental, la mente, Had es el astral, Yesod es el asiento sexual, o el asiento vital orgánico del cuerpo físico. Por último tenemos a Malkut, que es el físico. Pero, bueno, lo cierto es que el centro gravitatorio del tercer triángulo es Yesod, centro de la magia práctica, no, Malkut es un Sefirot desprendido. Bien, ahora, lo que no debemos perder de vista es lo siguiente, que si bien es cierto que el budismo tiene como centro de gravitación al viejo de los siglos, al Keter de la cábala hebraica, no por eso deja de ser menos cierto el budismo tántrico, sin el cual no se podría jamás llegar a la iniciación de Keter, no. Ese budismo tántrico tiene su base en Yesod, en el sexo. Ya sabemos que el budismo tántrico, pues, es el que se necesita para llegar a la autorrealización íntima del ser. Bien, continuando un poco por este camino de los grandes misterios, venimos a descubrir en las religiones egipcias a Yesod. Pero no quiere decir, por ese motivo, que Yesod, la base o el fundamento de todo este universo, que es el sexo, sea lo único de lo cual se ocupen las religiones persas, egipcias, aztecas, etcétera, no. Ya sabemos nosotros que en el fondo se encuentra la doctrina purísima de un Quetzalcóatl, el Cristo cósmico mexicano. Ahora por ejemplo, en el cristianismo auténtico podemos nosotros ver, con claridad meridiana, como centro de gravedad al Hijo, a Tiperet, pero si ahondamos en el esoterismo cristiano, descubrimos nosotros el gran arcano en la misma cruz del Redentor, puesto que ya sabemos que el palo vertical es masculino, el horizontal lo es femenino, en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder, sobre la cruz está el INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, así pues, tal tantrismo, es el fondo de todo ese cristianismo auténtico, verdadero no. Conviene, pues, entender todo eso. Mencionaba usted, maestro, explicaba algo que es muy importante al dar la enseñanza a los neófitos. Le preguntaba yo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, a lo que usted contestó que para esto hay que conocer la Cábala, y que solamente con un conocimiento a fondo de los 10 sefirotes, de los 3 triángulos y de Malkut, puede uno intuir la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Ya que está usted hablando sobre esto, quisiera usted repetir ese concepto, por favor. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta. Es claro, que en modo alguno podría entenderse el misterio de la Sagrada Concepción, si no conociésemos de verdad, el árbol de la vida. Ya dijimos que el primer triángulo, el logoico, está constituido por Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Keter, Chokma y Bina cabalísticos. También dijimos que Bina, tercer Sefirot, se desdobla en la Divina Madre Kundalini, Shiva se desdobla en su esposa. Así pues, la Divina Madre Kundalini es la diosa, ella, en sí misma, es el aspecto femenino de Shiva, el aspecto femenino de Bina, la esposa del Espíritu Santo. Después vienen los demás sefirotes,
como ya dijimos. En todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con el niño Horus en sus brazos, a Venus con Cupido, a Mare o María con su niño Jesús, el Salvador, en sus brazos. Es claro que de ella y de él vienen los demás sefirotes. Él se desdobla en ella, su esposa, ella se desdobla en Chised, en Gebura y por último en Tiperet, siendo Tiperet el centro gravitatorio básico del segundo triángulo. De manera que ese Tiperet, ese niño, es el que ella, la Isis María, lleva en sus brazos, su niño. Claro que ese niño tiene que venir al mundo, y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que nace en un pesebre o establo, las gentes piensan en un establo, por allá, situado en una aldea, no. Ante todo, es bueno saber, que el Belén ese, donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no existía en la época de Jesús de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén, tiene su raíz en una etimología caldea, Bel, que significa torre del fuego. Así pues, esto es simbólico, pues, todo está dentro de nosotros mismos. Se hace necesario ante todo crearse un cuerpo astral, porque todo el mundo no nace con el cuerpo astral. Ya sabemos que es posible crearlo mediante las transformaciones del mercurio de la filosofía secreta, después crearse el mental, que es el cuerpo de la razón objetiva, y por último fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, cuando ya posee uno los cuerpos físico, astral, mental y causal, todo está listo como para recibir al niño. Sin embargo, muchos podrían, por ejemplo, darse el lujo de crearse esos vehículos, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte y vigoroso, un magnífico cuerpo astral, un extraordinario cuerpo mental y el cuerpo causal, y sin embargo, no por eso, encarnar al niño que la Divina Madre lleva en sus brazos. En ese punto hay algo muy sutil, muy delicado, que fácilmente se escapa a cualquier cabalista. Podríamos confundir al Tiperet cabalístico propiamente, con el cuerpo causal, he ahí el peligro que hay en esto. Solo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo a los Corintios, podríamos aclarar esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial. Incuestionablemente, el terrenal está constituido por el físico, con su asiento vital orgánico, naturalmente que forman un todo único. Luego Had, el vehículo sideral, o el cuerpo quetzjano, del cual nos hablará Gurdjieff, el mental o cuerpo de la razón objetiva, y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Esto es lo que podríamos definir como hombre terrenal. Ante todo, si queremos que venga Tiperet, el Hijo, al mundo, se necesita que pase a existir el hombre verdadero, el hombre terrenal, porque el humanoide común y corriente todavía no es hombre, cree que lo es, pero todavía no lo es. Solo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales del ser, puede ser denominado entonces hombre, aunque sea terrenal, pero hombre. El segundo hombre del cual nos habla Pablo de Tarso, es el celestial, y Pablo es muy sabio en esto. Pablo nos dice que así como pudimos atraer la imagen del terrenal, es decir, crear al hombre terrenal, que así debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial, es decir, del Hijo del Hombre. Alguien puede haber recibido, por ejemplo, la quinta iniciación del fuego, y sin embargo, no por eso, ha encarnado, en sí mismo, al Hijo del Hombre. Por lo común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la quinta iniciación del fuego. Es muy detalladito esto, muy delicado y solo a base de una rigurosa observación, puede evitar uno el caer en el error. Propiamente, el advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo. Viene el Hijo del Hombre, en sí mismo, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la tierra. Cuando el iniciado, realmente, ha agarrado el camino, la directa, para ser más claros, el camino que puede conducirle a la liberación final. Viene a un establo humilde, nace, pues, en un pesebre entre los animales del de ese eo,
Es claro, que cuando entra en el establo todavía no está limpio, porque el iniciado no ha tenido tiempo aún de disolver los elementos animales que lleva dentro. El niño nace, pues, muy débil, ha sido concebido por obra y gracia del tercer Logos y de la Divina Madre que lo llevó en sus brazos, viene hecho un niño recién nacido y tiene que crecer y desarrollarse. Conforme vamos eliminando los elementos inhumanos él va creciendo y se va desarrollando. En principio no se nota el cambio en el iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al Hijo del Hombre, aparentemente es el mismo personaje, sus debilidades poco más o menos son las mismas, el cambio de inmediato no se nota porque el niño nace muy débil, pero él tiene que someter todas las cosas, tiene que eliminar a los animales del deseo, y lo hace con la ayuda de su divina madre Kundalini, él tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al Padre, lo último que hace es vencer a la muerte, porque Él siempre vence a la muerte. Después que ha sometido todas las cosas, que ha desintegrado todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, después que ya ha eliminado del reino interior todo lo indeseable, entonces Él mismo se somete al Padre, su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirla. Así pues, Él resucita en el Padre y el Padre resucita en Él, porque el Hijo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo, y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Es claro, que al venir Él al mundo será rechazado por los ancianos, es decir, las gentes llenas de experiencias, odiado por los escribas, hasta escarnecido por ellos, es decir, por los grandes intelectuales de su época, y tercero, perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc., por los fariseos, que son los religiosos de su tiempo. Tendrá que ser muerto con muerte de cruz, es decir, como quiera que él ha ingresado dentro de ese hombre terrenal, y tal hombre debe morir en sí mismo, aquí y ahora, por eso se dice que ha de ser muerto con muerte de cruz. Téngase en cuenta que es con la cruz con la cual se pueden eliminar elementos indeseables. Téngase en cuenta que la fidelidad al Padre se prueba con la cruz. Muchos son los que dicen, yo soy fiel a la gnosis, yo soy firme, pero a la hora de la hora, fallan con la cruz. ¿Dónde está la cruz? En el cruce del Lingam Yoni, fallan ahí fornican, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades, y entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con ese instrumento de la cruz sexual con el que hay que desintegrar los elementos inhumanos, y llegar a la muerte, también, del hombre terrenal. Una vez que se ha llegado a la muerte del terrenal, entonces el Hijo del Hombre resucita a los 3 días. Esos 3 días son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, esos 3 días están representados con los 3 clavos de la cruz, y el INRI en sí. Es mediante esas 3 purificaciones, a base de hierro y fuego, como el Hijo del Hombre puede morir y resucitar de entre los muertos. Hay que entender todo esto con claridad meridiana, muchos son los que dicen yo soy fiel a la gnosis, yo sigo al Padre, pero cuando llegó la hora de probar con la cruz, demuestran que no son fieles, ni siguen la senda. De todo eso que usted nos está diciendo ahorita, y que es trascendentalísimo, y está conectado directamente con los festejos de la Semana Santa. Simplemente, para estudiar un poco su conexión, a lo que entendemos profanamente, quisiera usted referir todo el Domingo de Ramos, todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético posible, maestro. Vamos a dar una respuesta síntesis, bastante concreta, porque el tema sobre el cual preguntas equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo aseverar es que la Semana Santa tenemos que vivirla dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en la gran obra. El Génesis de Moisés y el Apocalipsis de San Juan se complementan. Conviene que echemos un vistazo a la Biblia y que veamos la coordinación de Génesis y Apocalipsis. Vamos a abrir, aquí, las Sagradas Escrituras. En el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía,